Hola, hola, ¿me escuchan todos ahí? En el Meet, ¿me están escuchando? Sí, profe, perfecto. Bien, bueno, entonces vamos a continuar con lo que nos quedaba por ver. Video uno. Eh, Nos tocaría ver el tema de la tipicidad, que es uno de los penúltimos apartados del punto 2 de esta unidad 1. Bueno, el principio de tipicidad societaria nos marca que todas las sociedades, para ser consideradas regulares o regularmente constituidas, tienen que adoptar a alguno de los tipos previstos en la ley. Este principio, ¿sí?, tiene su correlación con lo que marca el Código Civil y Comercial de la Nación, porque, como venimos hablando, la persona jurídica es el género y las sociedades son como la especie principal. Bueno, tenemos un sistema de nuestro ordenamiento que marca una determinada cantidad de personas o una enumeración de esas personas jurídicas privadas que están en el 148 del Código Civil. Ahí nos habla de las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Bueno, aquí tenemos, digamos, como un número, una enumeración, que claramente no es taxativa. ¿Por qué? Porque el último inciso, el inciso I de este 148, nos marca que cualquiera otra que aparezca, digamos, en el futuro o se regule por alguna otra ley específica. El ejemplo típico de esto es la SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas, que se aprobó después del Código Civil. Bueno, eso en principio como lo que nos marca el código, pero cuando nos vamos a la Ley General de Sociedades, lo que vemos ahí como tipicidad societaria es mucho más específico porque nos habla de los tipos o de las tipologías que están previstas dentro de nuestra ley. En ese caso tenemos, por un lado, la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima unipersonal, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la sociedad en comandita por acciones, y hasta ahí lo que regula la Ley General de Sociedades. Después tenemos algunas otras tipologías previstas en otras leyes especiales. Las sociedades garantía recíproca, que están en otra ley aparte, y cuál me estoy, las sociedades de economía mixta, y cuál otra me puedo estar olvidando. A ver. Ya las vimos, ya las nombré, por eso las SAS. ¿Qué cosa? Algunas cosas sí, otras no. O sea, por ahora ya iremos viendo cuando lleguemos ahí. Ah, chan, 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 chan. No me olvide de... No me olvide ninguna de esas. Pero bueno, a ver. A lo que vamos es que esa enumeración, que también se puede seguir modificando, porque no es algo que esté fijo, estático y que sea eso y nada más que eso,
¿Qué es lo que tenemos que tener como en cuenta a la hora de este principio de tipicidad? La tipicidad societaria está anclada o vinculada con el régimen de regularidad societaria o irregularidad societaria. La regularidad societaria se refiere a cuando hemos logrado cumplimentar con las inscripciones registrales que marca la ley. Y para que esas inscripciones registrales, para poder gozar, ¿sí?, plenamente o que surtan plenamente efectos, ese régimen típico que hemos elegido. Por ejemplo, si nos pensábamos constituir como una sociedad colectiva, bueno, que esa sociedad colectiva sea plenamente eficaz y plenamente oponible a los terceros como tal, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Si somos sociedad anónima, bueno, que esa sociedad anónima sea plenamente vigente y efectiva y oponible en esa regulación típica que una vez que las partes la adoptan, no pueden morigerar algunas cuestiones básicas. No, no, es de la inscripción registral. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué nos va a marcar? Que una vez que nosotros obtenemos esa inscripción registral, hacemos oponible frente a terceros plenamente esa regulación típica que hemos querido darle a la sociedad. Ustedes van a leer en todos los manuales que existe lo que se llama autonomía de la voluntad, qué sé yo, la libre configuración societaria. Bueno, eso no es incompatible con el régimen de tipicidad societaria, sino que convive. ¿Convive de qué manera? Nosotros cuando empecemos a estudiar cada una de las tipologías societarias vamos a ver que hay algunos artículos que dicen, bueno, esto será así salvo que las partes dispongan otra cosa. O hay algunas cuestiones que no estarán reguladas, que quedan ahí sin una regulación específica. Entonces, todo aquello que la ley marque que puede ser modificado o dejado sin efecto por decisión de las partes, es lo que podemos adaptar a las necesidades de nuestros clientes. Pero va a haber algunas otras disposiciones de los artículos que nos van a decir que esto no puede ser dejado sin efectos por las partes o no se puede disponer en contrario. Ahí es donde empezamos a encontrar la regulación típica de cada una de las tipologías y de eso que las partes no pueden morigerar. Ejemplo arquetípico de esto es el régimen de responsabilidad de los socios por las deudas sociales en todas las tipologías societarias. Eso no lo pueden cambiar las partes. ¿Por qué? Porque los terceros, si contratan con una sociedad anónima, les tiene que dar lo mismo que se llame Frutilla Sociedad Anónima, Arcor Sociedad Anónima, Clarín Sociedad Anónima o X Sociedad Anónima. ¿Sí? Tiene que haber como una cierta, digamos, uniformidad en saber qué es lo que, o cuál es la vinculación contractual que vamos a tener cuando tenemos una sociedad anónima. Si los socios pudieran dejar o modificar ese régimen de responsabilidad en cada sociedad por individualmente, sería básicamente un lío, ¿sí? Por no decir un caos o por no decir un, ya saben, la palabra, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde vamos a tener regulada la tipicidad societaria y donde impacta y que esa tipicidad sea oponible frente a terceros ante la inscripción registral. ¿En qué otra cuestión vamos a encontrar esta regulación típica? En el organicismo más o menos diferenciado. ¿Por qué? Porque hay algunos órganos societarios que a veces son impuestos según y obligatorios según la tipología que adoptemos. O según la tipología que adoptemos si cumplimos un determinado objeto social. Entonces, ahí por ejemplo,
los bancos. Como son entidades financieras, por la regulación, no solamente de la Ley General de Sociedades, sino por la regulación particular que tienen las entidades financieras a través del Banco Central, se impone como obligatorio el régimen de, digamos, o el órgano societario de la sindicatura, ¿m? De la fiscalización interna, pero a través de un órgano profesional. Y así nos vamos a ir topando con distintos supuestos en los que estos órganos tienen que estar sí o sí. Y si no, cuando no se nos da ese supuesto, tal vez algún órgano societario, como es precisamente el de la fiscalización o el contralor interno, puede quedar subsumido en que esa función societaria la cumpla el mismo socio, por sí mismo. Caso típico de esto es la sociedad colectiva. No necesita tener un órgano de fiscalización, sino que el mismo socio ejerce individualmente esa función societaria. ¿Mm? Sociedad anónima o sociedad cooperativa. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Bueno, entonces vemos que esto de la tipicidad nos va marcando estas situaciones. Si tuviéramos que responder a la pregunta cuál es el efecto que produce el cumplir o no cumplir con la tipicidad societaria, la respuesta sería que el efecto directo de ser una sociedad típica o no es el régimen de responsabilidad que asumen los socios por las deudas sociales. ¿Mm? Y entonces allí recién aparece esta noción de la limitación de la responsabilidad de los socios. ¿Mm? Solamente por las deudas sociales y en tanto y en cuanto el tipo o la tipología que hayan decidido adoptar prevea una limitación de responsabilidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las sociedades colectivas, como vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿qué es lo que ocurre? Que los socios asumen por esas deudas sociales, es decir, las deudas de la sociedad, una responsabilidad solidaria e ilimitada, pero subsidiaria. ¿Mm? ¿Qué significa eso de subsidiaria? Que primero el acreedor social debe agotar los bienes de la sociedad y recién después atacar al patrimonio individual de los socios en lo que falte para cumplimentar esa creencia. ¿Mm? Es decir, que siempre tenemos una limitación de responsabilidad de los socios, nada más que la tenemos en mayor o en menor medida. En el caso de una sociedad anónima, como limita su responsabilidad al capital aportado, bueno, más allá de que primero el acreedor social tiene que agotar el patrimonio societario, cuando se dirija a afectar el patrimonio individual del socio, va a estar también bastante más limitado. ¿Por qué? Porque solamente va a ser el porcentaje o la parte alícuota que le corresponda a ese socio sobre el patrimonio social. Es decir, que si tiene una participación del 10%, solo le va a poder exigir el 10% de la creencia. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Por eso es importante que tengamos en claro este tema de la tipicidad societaria. ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué compone el patrimonio lente? Todos los derechos y todas las obligaciones. Contra su patrimonio individual. Porque tiene una personalidad diferenciada. O sea, cuando tenemos personalidad diferenciada, tenemos dos patrimonios. Es lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuál es el efecto del reconocimiento de la personalidad jurídica? Hay patrimonio, claro, hay patrimonio diferenciado, es decir, que hay un patrimonio que le corresponde a la sociedad o a la persona jurídica y un patrimonio individual del socio.
se dividen las deudas. ¿Mm? Deudas sociales o deudas del ente y las deudas individuales del socio. Se dividen acreedores de la sociedad y acreedores individuales del socio. ¿Y qué es lo que va a regular todo el régimen del derecho societario, del derecho corporativo, si lo querés llevar a todo lo que marca el Código Civil y Comercial? Va a regular cómo se vinculan y cómo interactúan todas estas personas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los acreedores individuales del socio tienen como una, entre comillas, preferencia sobre el patrimonio individual del socio, el cual también está compuesto por la participación societaria que tiene en la sociedad A, B o C. Bueno, los acreedores de la sociedad tienen como una, entre comillas, preferencia sobre el patrimonio de la sociedad respecto a qué? De los acreedores individuales del socio. ¿Mm? Bueno, pero ¿qué ocurre? Que también allí el socio es responsable. ¿Mm? De acuerdo al régimen típico que hayan pactado. ¿Está? Entonces, bueno, toda esa interacción viene regulada a través de la Ley General de Sociedades o el Código Civil o lo que se conoce como derecho corporativo o societario. Y allí nos impacta de lleno este principio de tipicidad, el principio de la regularidad societaria y veremos en la próxima unidad qué es lo que ocurre con estas famosas, digamos, sociedades de la sección cuarta o sociedades que no han obtenido regularidad societaria. ¿Mm? Por ende, no tienen plenos efectos de un régimen típico como las sociedades sí inscritas. ¿Mm? ¿A cuáles? Y la sociedad de la sección cuarta o sociedades irregulares o residuales tienen distintos nombres. ¿Mm? O sea, acá nada es una ciencia exacta. ¿Mm? ¿Estamos? Todo depende del autor, cómo lo haya denominado. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que ver acá que nos pide el programa? Esto de las asociaciones bajo forma de sociedad. ¿Se acuerdan que cuando la clase pasada hablamos de la noción o la caracterización o el concepto de sociedad o de persona jurídica? Vimos que para la Ley General de Sociedades era como importante esto de la participación en las ganancias y la soportación de las pérdidas y que daba como una idea de lucro y que de allí nos venía esta vinculación como con la actividad empresaria, con la empresa, y que parecía que si no había empresa no podía haber sociedad o al revés. Si había sociedad tenía que haber necesariamente como una empresa. Bueno, el artículo 3 de la Ley General de Sociedades, que está vigente históricamente, ¿sí? Nos dice que las asociaciones, ¿qué asociaciones? Las asociaciones civiles, esas que se estudian en el Código Civil y Comercial, cualquiera fuere su objeto, que en principio son finalidades de bien común, las que tienen las asociaciones carecen de una finalidad de lucro, ¿m? Cualquiera fuere su objeto que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos quedan sujetas a las disposiciones de que de esta Ley General de Sociedades. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, significa que una asociación, ¿sí? Que tal vez no tenga una finalidad lucrativa, es decir, que su finalidad primaria no sea obtener un rédito económico, ¿m? Sino que como tienen esos fines desinteresados, tienen esa finalidad de bien o de interés común, pueden y tienen habilitado adoptar una forma de sociedad. ¿M? Bueno, cualquiera fuera la tipología que decidan adoptar.
¿Y por qué no es, digamos, incompatible una cosa con la otra? Bueno, en primer lugar, porque ya les dije que no necesariamente la sociedad tiene que albergar una empresa en el sentido económico, sino que también podía albergar algo más genérico, que es una organización humana y que sería este el caso. ¿M? Las asociaciones civiles, o las simples asociaciones que están reguladas en el Código Civil y Comercial, más allá de que no tengan una finalidad lucrativa, lo mismo que ocurre con las fundaciones, ¿m? Tienen un órgano de administración. ¿Por qué? Porque estamos administrando fondos de terceros, que son los que se utilizan para que esas entidades funcionen y operen. Ustedes saben que las fundaciones pueden tener empleados. ¿M? Las asociaciones que tenemos que rendir cuentas, que tenemos que cumplir con ciertas funciones, que hacen en lo que es la administración de fondos de terceros genéricamente entendidos. Si a eso le sumamos que las asociaciones en esta finalidad, digamos, más social, más eh, de, digamos, de interés común para un montón de cuestiones, hacen que sus asociados obtengan algunos determinados beneficios por pertenecer a esa sociedad, que no se traducen en que en una renta o como una inversión, por pertenecer a esa sociedad o a esa asociación, que sí se le puede, digamos, encuadrar en esto de participar en los beneficios y soportar las pérdidas. Exactamente, a beneficios un tanto más intangibles o más inmateriales en ese punto. Bueno, ujú. Bueno, por eso les digo, o sea, acá nos vamos un poco más, nos alejamos un poquito más de la noción de empresa para el ropaje jurídico de sociedad y lo ampliamos a esto que podríamos decir organización humana ampliamente entendido y bueno, y allí encuadrarlo. Ahora bien, esa asociación que adopta la forma de, de una sociedad, vamos a suponer que lo más común es que sean una sociedad colectiva, es medio difícil que vayan a una sociedad anónima. A lo sumo, una SRL si es una asociación bastante grande, o bastante, digamos, grande en el sentido territorial. ¿M? Bueno, va a quedar sujeta a las disposiciones y a las regulaciones que se le apliquen al tipo societario que ha decidido adoptar. ¿M? Entonces, por ejemplo, las asociaciones civiles, ustedes solo deben haber estudiado en algunas otras materias, tienen beneficios o exenciones impositivas que claramente, si adopta la forma de sociedad colectiva o de SRL, no le van a correr más, por más que tenga el objeto que tenga, salvo que la exención esté atada al objeto, no a la forma jurídica, ¿sí? Si la actividad está exenta es otra historia, pero si es solo por la forma jurídica, bueno, quedará sujeta a todas las disposiciones que marca la ley para la forma societaria adoptada. Por eso es medio raro que ocurra, pero bueno, eh, están abiertas las puertas para que eso se haga. Y, ujú, ¿no? Está en el código. La regulación de las asociaciones civiles está en el Código Civil y Comercial. ¿Mm? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bien. Bueno.
Y nos queda por ver esto del punto 3, que son los criterios para la adopción de una forma asociativa. Bueno, a ver, algo hablamos la clase pasada cuando yo les dije que había, digamos, estas dos grandes vías para encaminar actividades, digamos, empresariales. Por un lado la contractual, por otro lado la societaria o la personificante bajo alguna de estas tipologías. Bueno, el punto está que uno preferiría que existiera como una receta mágica que nos dijera, bueno, esto, cuando se cumplen estos puntos, nos conviene adoptar esta tipología o nos conviene recomendar esta otra tipología societaria o asociativa o lo que fuese. Bueno, las recetas mágicas no existen, o sea que no lo vamos a saber. Sí, lo que hay es como algún consenso de que si buscamos un vínculo que perdure en el tiempo, es difícil que vayamos por las formas contractuales de los contratos asociativos, porque son más bien temporarios. ¿M? Entonces ahí ya como que nos inclinaríamos más a una figura como una sociedad en cualquiera de sus formas. ¿M? Si lo que quieren las partes por ahí es esto de cumplimentar un objetivo de bien común, de dedicarse a algo más altruista y no tan, digamos, rentable desde lo financiero, y bueno, tal vez nos conviene que vayan por el lado de la asociación civil, de las simples asociaciones o incluso de una fundación que le da ahí un ropaje jurídico más parecido a las sociedades sin convertirlas en sociedades. Si tenemos algún emprendedor así que no sabe muy bien qué hacer, bueno, hoy resulta fácil recomendarle las SAS. ¿M? Pero también ahí tenemos que ver que ese ropaje jurídico tiene un cierto peso. ¿M? Bueno, sí, más adelante. Pero tiene un cierto peso, porque tiene una estructuración que es una mezcla de lo que sería una sociedad de responsabilidad limitada con una sociedad anónima que está bastante simple, pero tiene su peso, o sea, no es una sociedad colectiva. Estamos que por ahí fluye más simplemente. Bueno, si tenemos, según los criterios en su momento de cuando nació la ley de sociedades comerciales, allá por el año 72, eh, se dividía las empresas en pequeñas, medianas y grandes, y entonces para la pequeña empresa se habían previsto las tipologías de la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria y la sociedad en comandita simple. Para la mediana empresa teníamos la sociedad de responsabilidad limitada y para la sociedad grande ya la sociedad anónima o la sociedad en comandita por acciones. ¿Mm? Ese era como el esquema. Bueno, como les digo, lo cierto es que no hay una receta para esto. Eh, Todo dependerá de indagar adecuadamente a los clientes, a ver qué es lo que quieren, porque a veces mientras más, más tratemos de aconsejar, por ejemplo, la adopción de la sociedad anónima como figura arquetípica de la mayor limitación de responsabilidad de los socios por las deudas sociales, más peso estructural le metemos y por ahí complica, ¿sí? Por ahí hay que indagar qué es lo que quieren, si quieren tener mayor o menor control sobre las cosas, y bueno, y depende también la actividad a la que estemos vinculados, ¿sí?
A ver, si nuestros clientes quieren poner una entidad financiera, bueno, no nos queda otra más que ir por la sociedad anónima o la sociedad cooperativa, que son los únicos dos tipos previstos y autorizados por el Banco Central para operar como entidades financieras. ¿Mm? Ahora, si es otro tipo de actividad, bueno, tenemos una variedad un poco más amplia, pero a eso se refiere con esos criterios para eh, aconsejar qué figura o, ¿cómo es que dice? Para la adopción de una forma societaria. ¿Mm? Es decir, tenemos que tratar de ver qué es lo que quieren realmente hacer y para el caso de que sea generar una sociedad, que tengan en claro nuestros clientes esto de que estamos generando una nueva persona jurídica y todo lo que ello implica. ¿M? Incluso también a nivel, qué sé yo, tributario, ¿no? Porque después si somos socios de una sociedad anónima y tenemos un porcentaje de participación accionaria, no es lo mismo que quedar atrapados en, por ejemplo, la regulación de impuestos a las ganancias como empleados. ¿M? Estamos porque ahí somos socios. Bueno, o sea que se comprenda toda esta situación que implica adoptar este tipo de decisiones. ¿M? A veces los casos son bastante claros en la mayoría y bueno, en otros cuando quieren comenzar con una empresa o quieren adoptar una forma societaria, hasta vienen ya con, no, nos queremos conformar como sociedad de responsabilidad limitada y qué sé yo y qué sé cuánto, y bueno, por ahí hay que indagar un poquito más antes de tirar soluciones como rápidas o express. ¿M? La SAS aparece como algo rápido y express, ¿por qué? Porque si nos adherimos al estatuto tipo que tiene aprobado el registro, obtenemos esa regularidad societaria y esa tipicidad societaria plena en menos de 24 horas. Bueno, el tema es que después ese contrato tipo lo tiene todo el mundo que hace ese camino. Da lo mismo que nos dediquemos a hacer panadería, diseñadores de indumentaria o que fabriquemos algo complejo a nivel software o hardware. Cada uno decide lo que quiere, ¿está? Pero ese es un tema. Entrar en la modificación de ese estatuto con posterioridad es complejo. Exactamente. Ujú. Y sí, porque si tenés dos o tres es complicado. Si estás vos solo es distinto. Pero por eso digo, hay que indagar bien qué es lo que quieren antes de brindar como soluciones rápidas que tal vez están pateando los problemas más adelante. Sobre qué es lo que deberíamos indagarle a nuestros clientes y bueno, es sobre todos aquellos puntos que vamos a ir estudiando en todas las unidades que veamos en esta materia. O sea, pues no es solamente saber cuál es el objeto que quieren desarrollar, cuál es, bueno, sino cómo, ya cuando empezamos a estudiar las tipologías, empezamos a ver, bueno, vos querés establecer limitaciones para que un tercero extraño ingrese a la sociedad. Bueno, entonces eso, ¿es necesario o no? ¿Lo querés conformar así desde arranque o te da lo mismo? Bueno, todas esas cosas van a ir viendo que a medida que vayamos viendo todos los tipos societarios, cada uno tiene regulado algo que nos dispara una pregunta a nuestros clientes para después determinar si vamos por ahí o vamos por allá o si alguna tipología nos permite moldearla a medida. De todas maneras, hay algo que sí tenemos que tener en claro en esta cuestión de que en el fondo es regular relaciones humanas. ¿M? Hagamos lo que hagamos, el conflicto no lo vamos a evitar nunca. ¿M? Así como no existe el contrato de trabajo perfecto que no tenga conflicto entre el empleador y la empleada, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. No existe
contrato que excluya la existencia de conflicto. ¿Por qué? Porque es un contrato o un acto jurídico que tiene permanencia en el tiempo. Entonces, a medida que más perdura en el tiempo, mayores pueden ser los conflictos que aparezcan. ¿Por qué? Porque la gente cambia. Y no piensa lo mismo a los 20, a los 30 que a los 50, a los 60, o no le va pasando lo mismo en la vida en un momento que en otro. Y entonces ahí es donde lo que antes fluía, después deja de fluir de la misma manera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda que haya quedado con esto? No, bueno, todas. En realidad la unidad uno nos deja todas las dudas. ¿Para qué? Para que nos vayamos viendo a medida que vamos avanzando. Bueno, esa sí es una, digamos, particularidad o a veces dificultad que tiene esta asignatura, a diferencia de otras que pueden haber visto digamos, de contenido jurídico. La Ley General de Sociedades y digamos, el Código Civil y Comercial de la Nación mantienen como este esquema de hacer una regulación de la parte general y después regulaciones particulares de cada tipología societaria. Bueno, si bien es cierto que tanto en el Código Civil como, y Comercial, como en la Ley General de Sociedades, pareciera que hubiera una diferenciación clara entre estas partes general y la parte como especial o específica, bueno, no es tan así, no es tan categórica, entonces de allí surge esta dificultad. Que la parte general no la terminamos de tener clara en todo su régimen hasta que no vemos los casos o las excepciones que plantean la parte especial, y la parte especial no la entendemos sin entender esa parte general. Así que a tener como alguna paciencia en ese sentido, y siempre todos los autores cuando van desarrollando la parte especial, digo, la parte general, van haciendo referencia a los artículos de la parte especial que completan ese cuadro. Y que a veces ustedes lo terminan viendo bolillas mucho más adelante porque, bueno, no sé, están en sociedad anónima. Entonces, cuando tratamos de explicarle eso acá en la parte general, les hacemos un lío bárbaro porque todavía no hemos llegado a desarrollar esa tipología societaria. Así que ahí está un poco la dificultad de que son límites difusos, pero con tranquilidad y con paciencia de que lleguemos a las unidades, después se cierra todo el cuadro completamente. Bueno. Con eso habríamos concluido la unidad 1 y pasaríamos entonces a hablar de la unidad 2, que ya nos introducimos en lo que es el contrato, el contrato de sociedad o el acto jurídico constitutivo de la sociedad. Bueno, y para eso nos tenemos que ir al artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Bueno, acá el programa, cuando habla del contrato de sociedad o el acto jurídico constitutivo de la sociedad, nos habla de la naturaleza jurídica y económica. Bueno, a ver, el problema que tenemos con este acto jurídico es cuando tenemos dos o más personas dando vueltas. En realidad, cuando tenemos más de dos personas dando vueltas, porque hasta dos personas parece equivalente a un contrato común y corriente, digamos, similar a lo que sería un contrato de alquiler. Bueno, que no funcione igual, pero nos aparecerían como dos partes.
El problema lo tenemos cuando son 3 o más. ¿Mm? Bueno, ¿en qué? En que no lo podemos asociar mentalmente a algún esquema que tengamos ya estudiado. Bueno, el tema es que acá las partes no están identificadas con las personas humanas que intervienen. Yo les acabo de hablar de un contrato alquiler. En el contrato alquiler tenemos el propietario y el inquilino. Y están como asociadas o vinculadas a las personas humanas intervinientes. ¿Mm? De un lado tenemos la paga de Luisito y del otro lado tenemos a Josécito o al revés. ¿Mm? Bueno. En el acto jurídico constitutivo de sociedad, las partes no necesariamente están vinculadas a las personas humanas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si estamos frente al acto constitutivo de una sociedad unipersonal, tenemos una sola persona humana del otro lado. ¿Mm? Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Bueno, ujú, bueno, ocurre que lo que podríamos denominar acto jurídico constitutivo de la sociedad o contrato de sociedad o estatuto o como le querramos llamar en esta instancia, tiene un complejo de derechos y obligaciones que no necesariamente funcionan como los contratos de cambio donde tenemos esto le corresponde al propietario, esto le corresponde al inquilino y vemos que los derechos y las obligaciones son como las dos caras de una misma moneda. ¿Mm? Bueno, acá no es así al 100%. ¿Mm? Bueno, ¿por qué? Sigamos con el ejemplo del acto constitutivo de una sociedad unipersonal. Bueno, hay derechos y obligaciones que regula ese acto que tienen que ver con derechos y obligaciones de la persona jurídica que se está creando, que se está generando con ese acto constitutivo. ¿Mm? ¿Respecto de quién? Respecto del socio único y del socio único respecto de esa persona jurídica. ¿Mm? Bueno, a la vez hay derechos y obligaciones que se establecen en ese mismo contrato respecto de los terceros indeterminados que contratan con esa sociedad. ¿Mm? El régimen de ¿qué? De responsabilidad por las deudas sociales que asume ese socio único según la tipología que adopte. ¿Mm? Bueno, en el caso de nuestro ordenamiento solamente puede ser sociedad anónima unipersonal o SAS. ¿Mm? Bueno, pero allí tenemos un régimen diferenciado. Ese mismo acto constitutivo marca derechos y obligaciones respecto de otros terceros que ya no son indeterminados o genéricamente indeterminados, sino que son aquellos que van a conformar los distintos órganos societarios. Ejemplo, el administrador. Ejemplo, el síndico. ¿Por qué? Porque en este acto constitutivo se pueden establecer algunas regulaciones de las diferentes clases de actos y cómo debemos proceder para llevarlos adelante. ¿Mm? Supongamos que para los actos de disposición de los bienes inmuebles o de los bienes registrables, el administrador requiere la conformidad previa del órgano de gobierno. ¿Mm? Entonces es algo que obliga a todas esas personas, pero que está dentro de qué? Dentro del mismo acto constitutivo de esa sociedad. ¿Se entiende? O de esa persona jurídica. Exacto. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es
para, digamos, clasificarlo de alguna manera, es un acto, ¿sí? Cuando estamos hablando del socio único, unilateral, ¿m? De organización, pero a pesar de que en este momento inicial es unilateral, porque está solamente el socio único, tiene una vocación de plurilateralidad. ¿Por qué? Porque en ese mismo acto constitutivo se puede llegar a prever, y si no lo hemos previsto ahí, la Ley General de Sociedades en la regulación, por lo menos de sociedad anónima unipersonal y de, perdón, de sociedad anónima y de sociedad por acciones simplificada, prevé la incorporación de futuros socios, ¿m? A través de los mecanismos previstos legalmente. ¿M? Entonces esa vocación de plurilateralidad es como que está latente. Bueno, y es de organización porque precisamente lo que estamos regulando son las funciones societarias, ¿m? Que a la vez, al organizar esas funciones societarias, también podemos estar impactando en la organización empresaria, ¿m? En esto de cómo organizamos los factores de producción. Y entonces rompemos con ese esquema de los contratos de cambio, que es el ejemplo que yo les daba del contrato de alquiler. Ese es un contrato típico de cambio donde están los derechos y las obligaciones, son contrapuestos, pero perfectamente contrapuestos, por eso son las dos caras de la misma moneda. Bueno, acá, en este acto constitutivo de sociedad, esos intereses, ¿m? Son contrapuestos, justapuestos, ¿sí? Es decir, no necesariamente hay dos caras de una misma moneda en cada uno de los derechos y obligaciones que se van previendo a lo largo de todo el contrato. ¿M? ¿Por qué? Ahora vamos a pasar al ejemplo de la sociedad que tiene cinco, o la sociedad que se constituye con cinco socios, ¿m? Con cinco miembros. Hay derechos y obligaciones entre cada uno de ellos, entre ellos para con la sociedad para con cada uno de ellos, y la sociedad en algún supuesto, por ejemplo, cuando alguno de los socios decide transferir su participación societaria, que le tiene que garantizar al resto de los otros consocios el ejercicio de algunos determinados derechos, ¿m? Para evitar que ingrese un tercero extraño a la sociedad. Entonces, no hay dos caras de la misma moneda en todo momento. ¿M? Es un conglomerado de derechos y obligaciones. ¿M? Por eso, con respecto a la naturaleza jurídica, la doctrina más aceptada es que habla de este acto plurilateral de organización. ¿M? En ese sentido. ¿Se entiende? ¿Está ahí más o menos? Bien. Bueno. Y la naturaleza económica de este contrato, de este acto constitutivo de sociedad, bueno, claramente surge de, para el caso de que sean varias las personas que conforman, digamos, este nuevo ente, que estamos aunando esfuerzos económicos, ¿m? Aunando capitales para llevar adelante alguna actividad productiva. Y entonces me preguntaron, y bueno, ¿y qué pasa con la sociedad unipersonal? Bueno, claramente ahí lo que estamos haciendo es estructurando patrimonio, ¿sí o no? Bueno, eh, son decisiones, ¿sí? Las sociedades y la evolución de la sociedad siempre ha estado atada un poco a este aunar capitales que para llevar adelante una actividad que el ser humano o un ser humano solo no lo podía hacer. ¿M? Así nacen las sociedades, en este sentido de aunar y reunir capitales y fuerza de trabajo a veces, pero de dos o más personas, siempre en esa vinculación social que tiene el hombre.
modernamente, ¿sí? Más cerca acá en el tiempo, bueno, aparece esta cuestión de que ya por ahí es una sola persona la que tiene todo el capital financiero necesario o que consigue el financiamiento necesario para desarrollar esa actividad de manera individual. Y acá es donde empieza a aparecer esta cuestión de la estructuración de patrimonios y que esa serie es la finalidad económica que cumple, que es particionar la responsabilidad, este, o más que la responsabilidad, el riesgo que asume esta persona para una determinada actividad. ¿Sí? Eh, bueno, por ahí esta segunda opción es más difícil de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ver, por lo menos acá, hasta donde yo conozco, ¿no? Lo que me ha tocado, o en lo que me toca intervenir a mí, por ahí si estuviéramos en otra jurisdicción, capaz que hay algunos otros patrimonios un poco más interesantes. Tal vez hoy por hoy la SAS unipersonal resulte fácil de constituir, pero claramente por el capital mínimo que se exige para constituirla, que son 2 salarios mínimos vital y móvil, bueno, realmente no estemos pensando en lo que sería una gran estructuración de patrimonio de un ser humano, ¿sí? Sí, tal vez permite esa ventaja de no depender de alguien más para poder llevar adelante un emprendimiento y sí teniendo un riesgo acotado, ¿sí? Pero no tanto en esa función de estructuración de patrimonio, ¿se entiende? No necesariamente. En ningún momento lo dejas de hacer. Será más difícil o menos difícil llegar a tu patrimonio, pero en algún momento se llega. ¿También? Y que la sociedad anónima unipersonal está pensada como sociedad anónima, pero unipersonal. La SAS tiene algunas ventajas que ya las van a estudiar más adelante. O sea, no es que no te quiera responder, es que te voy a armar un matete hoy que va a ser como bastante complejo, ¿sí? O sea, ya van a llegar a estudiar todo eso. Bueno, entonces, hasta ahí vamos con más o menos esta noción del acto constitutivo de sociedad. Bueno. Este acto jurídico tiene elementos generales y elementos especiales. Bueno, ¿cuáles son los elementos generales de cualquier acto jurídico? El tema de las partes intervinientes, que esas partes sean capaces, que tengan capacidad para eh, llevar adelante ese acto. ¿M? Eh, Tiene que tener una causa, digamos, lícita, es decir, la sociedad se tiene que constituir para un fin lícito. ¿M? ¿Estamos? Y bueno, también tiene que tener un objeto lícito que es constituir la sociedad. Bueno, en cuanto a los elementos especiales, esos elementos especiales, vuelvo a insistir, todo lo que ustedes van a encontrar en los libros y en los manuales está pensado para cuando son 2 o más personas. Pero también vamos a ver cómo se adapta eso que está previsto para 2 o más en el caso de el socio único o el socio individual. Ejemplo de esos elementos especiales. El tema de la denominada affectio societatis. Bueno, cuando son 2 o más eh, personas humanas las que están atrás de este acto constitutivo, se entiende que esa affectio societatis es el dejar que, primeramente, el querer constituir la persona jurídica juntos,
el querer constituir esa persona jurídica determinada, es decir, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, juntos, adoptar esa forma de organización jurídica de las funciones societarias, ya sea el órgano de administración, el órgano de fiscalización, el órgano de gobierno, de esa manera que la hemos regulado, y que se tiene que mantener a lo largo de la vigencia de toda la sociedad, manifestándose en qué, en un dejar que la sociedad funcione normalmente, es decir, no impedir su funcionamiento. Bueno, exacto. Bueno, entonces, cuando tenemos el socio único, en el socio único tenemos ese mismo elemento, digamos, especial, un poco parece más morigerado, ¿por qué? Porque claramente, bueno, si va y constituye una sociedad anónima es porque la quiere constituir, o sea, no tenemos como esa duda, pero ojo, ojo, porque en ese funcionamiento normal de la sociedad puede ser más complejo cuando tenemos un socio único que cuando tenemos dos o más. El socio único, ¿qué es lo que va a tender a hacer? A querer hacer lo que quiera porque se cree que es el dueño de todo, que está bien, coloquialmente lo es, técnicamente no lo es. Porque técnicamente lo que es de la sociedad es de la sociedad. Y si él hace lo que quiere, está haciendo ¿qué? Malversación de fondos o desviación de fondos. ¿Estamos? Porque son fondos de la sociedad, no son de él. Entonces, ojo que con el socio único puede ser mucho más complejo esto de la affectio societatis de lo que creemos cuando tenemos 3, 4 o 10 socios. ¿Por qué? Porque en el funcionamiento normal eh, puede estar mezclando bastante las cosas. ¿M? Que parece una tontera, pero no lo es, ¿sí? Sobre todo cuando, a ver, si ocurre en las sociedades de más de dos socios, digamos, tradicionales, que hay un momento ahí donde a veces el uso de las cosas de la sociedad para intereses particulares del socio se mezclan bastante. Imagínense cuando es un socio único. Es mucho más complejo de regular esa situación. Bueno, por ende, siguen estando estos elementos especiales. Bueno, che, que está mal, pésimamente mal. Es que está mal, es que sí, porque son fondos, a ver, así como si vos administraras un inmueble de un tercero, no lo podrías estar usando, no sé, para organizar fiestas un sábado a la noche, ¿sí? Esas que arman. Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, no es malversación de fondos en el sentido, pero estás dándole una aplicación a esos fondos, entendiendo que eso es un fondo, digamos, se traduce dinero, estás malversando, porque no te lo dieron para eso. Te estás cometiendo uno o dos o más delitos, todos delitos, que quede claro. ¿Mm? Bueno, yo se los pongo en esos términos para que se entienda claramente que hay una... A ver, la personalidad diferencia los patrimonios, divide esos patrimonios y son patrimonios independientes y separados. ¿Está? Por eso se los digo de esa manera, porque es lo que ocurre. Uno piensa que son y no, no. ¿Sí? Es decir, sí, bueno, pero es la misma corrupción que criticamos de la parte pública, que decimos al fulano que es ministro, no sé, se hace llevar con el chopper a no sé dónde, bueno, es lo mismo. ¿Está claro? Es un mismo acto de corrupción, si lo queremos ver, nada más que corrupción privada, que se denuncia menos o se tolera más, depende, ¿sí? Todo depende, pero bueno, por eso les digo, eso está pésimamente mal.
Bueno, sí. En realidad esta clasificación es una clasificación doctrinaria, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque la affective societatis no te va a aparecer en ningún lado, ¿m? Pero sí, ya te digo, lo vas a encontrar en el libro del profe Fourcade y lo vas a encontrar de diversas maneras. De todas maneras, esto, ¿sí? Más allá de lo que ustedes lean, yo sí les quiero diferenciar esos conceptos de que hay elementos generales que son generales a todos los contratos, a todos los actos jurídicos, y estos especiales que tienen que ver con que estamos constituyendo una sociedad. Bueno, fuera de eso, nosotros como elementos de ese acto constitutivo, como requisitos sine qua non, lo que tenemos es el artículo 11, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. ¿Por qué? Porque esto sí o sí tiene que estar, más allá que le denominemos elementos generales o elementos especiales. Por ejemplo, el affectio societatis no te aparece en el 11, ¿sí? Pero básicamente, ¿tiene que estar o no tiene que estar? ¿Lo podés probar que está o no está? Y bueno, es difícil. Probablemente en el funcionamiento de la sociedad te des cuenta si existía o no existía en su momento. Pero bueno, básicamente se traduce en la suscripción del acto constitutivo, porque ahí es donde manifestamos nuestra intencionalidad de constituir la sociedad. Bueno, ¿qué nos pide el artículo 11? En el inciso 1 nos pide el nombre, la edad, el estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. Bueno, es decir, cómo podemos identificar a las personas que conforman esta nueva entidad. La razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad. Razón social o denominación de quién? De la sociedad, que estamos constituyendo. Y el domicilio. El domicilio es la ciudad o provincia en la cual nos constituimos. Bueno, ¿qué nos sigue diciendo? Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado, suscrita por el órgano de administración, y se van a tener por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Bueno, esto, la razón social, denominación y lo del domicilio y la sede, es concordante con el 151 del Código Civil y Comercial, que nos habla del nombre o denominación de las personas jurídicas privadas. Es decir, que tenemos que cumplir con este 151. ¿Estamos? Bueno. Y también el 152 que nos habla del domicilio y la sede social. Bueno, entonces, domicilio, Ciudad de Córdoba. Es decir, que genéricamente estamos identificando en qué ciudad o en qué provincia nos estamos constituyendo, y eso nos marca quiénes son las, digamos, o los tribunales o las autoridades de contralor intervinientes. Bueno, sede social, la dirección, es decir, la calle, el número, el barrio, ¿sí? Si estamos en un edificio, el piso, el departamento, en el cual efectivamente tenemos establecida nuestra sede social. Bueno. Y sí, el nombre. Ujú. Si solo dice Ciudad de Córdoba. Ujú. Claro. No, 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 no. El domicilio es la circunscripción judicial, digámoslo así, o la provincia.
Ujú. Bueno, ¿hasta ahí vamos con eso? Bueno, nos habla de razón social o denominación. Bueno, el Código Civil nos habla de nombre. Bueno, nombre es equivalente a denominación en este supuesto. Se habla de razón social. ¿M? Solamente en aquellos o en aquellas tipologías societarias que así lo admiten. ¿Y por qué así lo admiten en la existencia de razón social? Porque la razón social es indicativa de la responsabilidad que asumen los socios por las deudas sociales. ¿Mm? Y ustedes me dirán, profe, son todas. No. ¿Por qué? Porque esa indicación se refiere a que asumen una responsabilidad solidaria y limitada por las deudas sociales. Por eso solamente la razón social la pueden usar las sociedades colectivas, las en comandita simple, ¿sí? Y las de capital e industrias en los términos que marca la Ley General de Sociedades cuando regula estos tipos societarios. Todas las demás tipologías societarias solo tienen denominación social. Bueno, capital e industria. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y eso que te estoy diciendo, la razón social es indicativa de la responsabilidad solidaria y limitada de los socios por las deudas sociales y la denominación social no te indica absolutamente nada. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, fíjense que el programa después nos habla de contenido del acto constitutivo y requisitos tipificantes y no tipificantes. ¿Mm? Bueno, hasta acá. Y si pensamos en la clasificación anterior, elementos generales y elementos especiales, hasta acá el inciso uno es básico de cualquier acto jurídico, identificar quién es el que va a firmar ese acto jurídico, o sea que es, podríamos decir que es un elemento general, ¿sí? Y que a la vez es un requisito no tipificante. ¿Mm? Bueno, cuando nos vamos al punto 2, si hablamos de denominación y domicilio, son elementos generales, ¿sí? El domicilio es un elemento general. Podríamos decir que la denominación podría constituir un elemento especial porque no en todos los contratos se da lugar a que a un hasta incluir una denominación, pero si lo pensamos como acto constitutivo de personas jurídicas es un elemento general a todos ellos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Es tipificante? No, porque todas las sociedades tienen que tener y todas las personas jurídicas tienen que tener una denominación. La razón social, bueno, está ahí como medio al límite, ¿sí? No se lo considera un requisito tipificante a la razón social, claro. Entonces, pero no es como tipificante, ¿por qué? Porque el 3, claro, exactamente. Ujú. Bueno, ahora, el tema de la sede pasa lo mismo que con la denominación. Es un elemento especial porque respecto de muchos otros contratos no se fija la sede, pero es general si lo pensamos para todas las personas jurídicas porque todas tienen que tener una sede que se puede incluir en el acto constitutivo o se puede determinar posteriormente. ¿Por qué? Porque hay que poder notificar a la persona jurídica. Para eso se exige la sede. Bueno. Hasta ahí vamos bien. En el inciso 3 nos habla de la designación del objeto que debe ser preciso y determinado. Bueno,
Eso es concordante con el 156 del Código Civil y Comercial, que también nos habla de objeto preciso y determinado. Bueno, acá van a encontrar todas las discusiones que hay sobre si es objeto único, no único, si puede ser múltiple, no múltiple. Bueno, de todas maneras, el objeto es un elemento general de todos los actos jurídicos. Y acá, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro que este inciso 3 se convierte eh, en un elemento especial. ¿Por qué? Porque acá el objeto es el objeto social, es decir, es la actividad que va a desarrollar esa sociedad o esa persona jurídica. Ya que es mucho más específico que el objeto de los actos jurídicos en general. ¿Estamos? Bueno, no. Bien. Inciso 4, el capital social, ¿sí? Que deberá ser expresado en moneda argentina y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Bueno, acá esto es un elemento especial del acto constitutivo de la sociedad. ¿Por qué? Porque es la conformación patrimonial que se le da a la sociedad. Tiene alguna vinculación con el 154, aunque no es exactamente lo mismo. El 154 del Código Civil y Comercial nos habla del patrimonio. Recuerden que el patrimonio es algo mucho más amplio que el capital. El capital es esta cifra estática inicial, pero bueno, que es lo que va a permitir la conformación de ese patrimonio diferencial. Tampoco se trata de un elemento tipificante. Al momento inicial de la firma del contrato, en ese momento específico. Después ya no. Bueno. El inciso 5 nos habla del plazo de duración que debe ser determinado. Ojo, porque acá el equivalente es el 155 del Código Civil y Comercial, que nos dice que la duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Bueno, eh, o sea que acá tenemos ahí esa pequeña como diferenciación, pero bueno, la ley marca que tenemos que establecer un plazo. También es un elemento, en este caso, general, y que te puedas ir del contrato. No, ¿estamos hasta ahí? La SAS la vamos a ver al final, cuando veamos la SAS. Bueno, bueno, el que tiene que tener paciencia si todavía no saben ni caminar. Si te sigo preguntando los otros incisos, ¿lo sabes? No. Entonces no podemos ni armar la SAS. Eh, bueno, este es un elemento general de los actos jurídicos y a la vez también es un requisito no tipificante. ¿Por qué? Porque es común a todas las tipologías. Bueno. 6. Inciso 6 de este artículo 11. La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios. Bueno, acá, ¿sí? Acá, digamos, el equivalente a esto, ¿sí? En realidad porque no es equivalente, sino que lo tenemos que vincular con, es el 158 del Código Civil y Comercial, que después los leen solos, pero bueno, el punto es que acá, estos son elementos especialísimos de las sociedades,
ya son elementos especiales, no hacen ningún otro tipo de contrato o de acto jurídico. Y el punto está que si bien genéricamente leído, así como está, parecería que es un elemento no tipificante, es donde vamos a empezar a encontrar algunos elementos o varios elementos tipificantes de cada una de las tipologías societarias. ¿Mm? Bueno, ujú, bueno, ¿por qué? Eh, Porque los órganos societarios tienen denominaciones particulares según la tipología societaria y son específicas y son tipificantes. ¿Mm? Pero genéricamente leído, así como está acá, es como si fuera un elemento especial y parecería que fuera no tipificante, pero es donde nos van a empezar a aparecer las regulaciones tipificantes de cada uno de los o de las tipologías societarias. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, sí. Ujú. Sí, no le quiero traer tantas dudas porque todavía falta para verlo, pero bueno, es de esas cuestiones que uno acá lo ve chiquitito así que parece re fácil y no, es que hay que ver, porque así genéricamente no lo es, pero sí nos va a traer cuestiones o elementos tipificantes cuando veamos cada uno de los tipos. ¿Mm? Bueno, 7. Porque no son generales a todos los actos jurídicos. O sea, bueno, un contrato de alquiler tenés el nombre de las personas, tenés domicilio, tenés plazo, tenés objeto, pero no tenés organización de la administración. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Bueno, estamos en el 7. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé solo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. ¿Estamos? Bueno, en ese no van a encontrar un equivalente en el Código Civil y Comercial, salvo que, no sé, lo querramos ver en el 167, cuando habla de la liquidación ya de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el Código Civil y Comercial tiene esa regulación genérica que se aplica a todas las personas jurídicas privadas y que, por ejemplo, como ya dijimos, en el caso de las asociaciones, como no tienen, o las fundaciones, como no tienen una finalidad lucrativa, bueno, difícilmente se puede regular este punto que exige el 11. Bueno, o digo, perdón, sí, el artículo 11 en el inciso 7. Bueno, bueno, es un elemento especial de la sociedad, pero también es no tipificante. ¿Mm? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Eh, bien, seguimos con el 8. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Bueno, aquí también, eh, tam- ¿Mm? Sí, sí. Bueno, acá también estamos ante un elemento especial, pero tampoco es tipificante. Entonces vamos viendo que al final son más los no tipificantes que los tipificantes. Bueno, eso es lo que parece, pero bueno, allí estamos. Hay que sí nos puede empezar a aparecer acá en este punto. El régimen de responsabilidad de los socios por las deudas sociales, que es absolutamente tipificante de las sociedades.
Entonces, ojo que genéricamente leído, pareciera que no, pero acá es donde sí nos va a aparecer esa situación de cada una de las tipologías. Bueno, y por último, el inciso 9 que nos habla de las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Bueno, en este punto, respecto del Código Civil y Comercial, bueno, vamos a tener en cuenta todos los artículos que van del 157 al 167, porque allí está regulado el funcionamiento y la disolución y liquidación de las personas jurídicas, además de todas las otras normas que vamos a estudiar oportunamente eh, en cada uno de los tipos societarios y acá en la parte general, en este sentido y sobre este tópico de la disolución y liquidación. ¿Mm? Bueno, aquí claramente nos pasa lo mismo que en los otros dos. O sea, son... Ay, perdón, un segundo que tengo. Hola. Sí, 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 ¿qué pasa? Ah, perdón. Bueno, entonces acá nos va a pasar lo mismo que en los otros dos, digamos, en los otros dos supuestos, ¿m? En los otros dos incisos anteriores. Si bien es como genérico, en este sentido de que es un elemento especial, pero nos puede llegar a incluir bastantes cuestiones tipificantes. ¿M? Esto es como para que sepamos a dónde buscar cuando tengamos algún este, algún acto jurídico o constitutivo de sociedad o algún contrato de sociedad, saber dónde podemos llegar a tener o dónde podemos llegar a encontrar los elementos tipificantes o no tipificantes del mismo. Bueno, ¿por qué? Porque cada uno de estos, digamos, del 6 del 7 del 8 y del 9 que son como que parecen recortitos, ¿sí? Son los que más tenemos regulados en cada una de las tipologías societarias. Entonces es lo que van a hacer, porque si ustedes lo piensan, si vamos redactando, si lo pensáramos en contrato redactado en cantidad de hoja, ¿m? Hasta el punto 5, digamos, si tenemos un solo socio, ¿no? Y estaremos llevando una carilla y media, digamos, ¿sí? Si tenemos más socios, bueno, sí, puede hacer largo porque el uno, hasta que pone todo el nombre, el DNI, qué sé yo, toda la historia de cada uno de los socios, bueno, se te va haciendo más largo. Pero si tenemos un solo socio, vamos llevando casi una carilla, ¿sí? Bueno, ahora cuando arrancamos con el 6 7 8 y 9 y podemos sumar 5 o 6 carillas de actos jurídicos, de contrato, ¿se entiende? Digo, como para que dimensionemos cómo impacta esto en lo que sería ya un borrador escrito. ¿Estamos? Bueno, claro. Bueno, entonces, ¿y para qué tenemos que tratar de identificar este tema de los requisitos tipificantes y no tipificantes? Porque si nosotros lo que estamos queriendo constituir es una sociedad colectiva o una sociedad anónima, bueno, claramente que queremos que la constitución de esa sociedad colectiva o esa sociedad anónima sea eficaz, ¿m? Y que valga. Entonces, claramente nos vamos a tener que ajustar a esas normas que prevé la sociedad colectiva como régimen que hace que sea una sociedad colectiva y no otra cosa. ¿M? Si no, por más que le pongamos el nombre de sociedad colectiva, si tenemos incumplimientos de requisitos tipificantes o tenemos incluidos elementos incompatibles como el tipo, no vamos a obtener una sociedad colectiva regular
y eficaz. ¿Se entiende? Exactamente. Hay algunas que van, claro, eso o digamos, o el procedimiento judicial de inscripción, porque hay algunas que van por vía judicial, como es el caso de las sociedades personalistas y la SRL, o las otras que van por inspección de personas jurídicas. ¿Mm? Que en realidad no es que vamos a hacer un juicio, es un trámite judicial o administrativo de inscripción. ¿Estamos hasta ahí con eso? Bueno, para eso y eso nos impacta en esto de los requisitos tipificantes o no tipificantes. ¿Los podemos conocer de antemano ahora en la bolilla 2, en la unidad 2? No. ¿Por qué? Porque esos requisitos tipificantes los vamos a ir estudiando en cada uno de los tipos societarios, ¿sí? Bueno, sí hay algunos como básicos que son el régimen de responsabilidad que asumen los socios, porque ahí está como claramente más identificado la denominación de los órganos societarios. Eh, en algunos casos, pero no en todos, por eso no lo mencioné, el tema de la forma en la que se divide el capital social. ¿Sí? Pero por allí van estas cuestiones tipificantes. Es lo que hacen que sea ese tipo y no otra cosa. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las, digamos, modificaciones que haya que hacerle a este acto constitutivo? Bueno, es lo que tenemos regulado en el artículo 12, ¿sí? De la Ley General de Sociedades y en el 157 del Código Civil y Comercial. Bueno, básicamente acá en el artículo 12 también se vuelve a retomar esta noción de la regularidad societaria. Y nos habla de que las modificaciones que se le efectúen en el acto constitutivo no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Es decir, obligan a los socios que han tomado esa decisión. Pero no se pueden oponer frente a terceros. ¿Por qué? Porque no están inscriptas. El tercero no tiene por qué conocerlas. Y es donde dice modificaciones, el punto 1 de la bolilla 2. Bueno, eh, entonces son inoponibles a estos terceros hasta que las inscribamos. Sin embargo, si el tercero conoce de esta modificación, ¿sí? Las puede alegar contra la sociedad y los socios, salvo en el supuesto de las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, ¿por qué funciona este tema de las modificaciones así? Porque las dos grandes modificaciones que más afectan a los terceros es, por un lado, el movimiento del elenco de socios, es decir, cuando alguno de los socios vende, transfiere, muere, ¿sí? Eh, cambian quiénes son los socios. Entonces, esta cuestión de que se inscriba hace que sea necesario y que sea imperativo. Y el otro tema es cualquier modificación que hagamos al órgano de administración y representación. Bueno,
Y por eso se establece este régimen. ¿M? Porque, a ver, la inscripción en cierta manera es voluntaria, ¿se entiende? No hay sanción frente a la falta de inscripción de un acto. No hay sanción en el sentido de que la sociedad puede seguir operando, puede seguir funcionando. Por supuesto que algunos tipos societarios que tienen controles más, digamos, más cotidianos, más fuertes por parte de la actuación estatal en general, como es el caso de la sociedad anónima, bueno, si no inscriben una cosa, si no presentan un balance, pues como que le van trabando todas las... Y después llega un momento que tienen problemas con la AFIP y ahí tratan de regularizar todo porque si no se pudre. Bueno, pero no hay una sanción en el sentido de que pase algo, ¿sí? De, de- de que hubiera una situación de que, no sé, le clausuraran la sociedad si no inscribe algo, ¿se entiende? Entonces termina siendo voluntaria esa inscripción, y sí lo que hay son este otro tipo de sanciones que hacen que, bueno, esa modificación que no esté inscripta en la sociedad, para los terceros, bueno, no esté inscripto, no existe, o sea que seguís siendo socio, por más que no formes parte hace 10 años, no sé, no me importa. Vos figuras ahí, ahí estás. Cambiaste el administrador y no inscribiste el nombre del nuevo, bueno, el otro te sigue obligando, yo lo lamento, yo firmé en base a eso, me fijé en el registro, no estaba, lo lamento, me tenés que pagar. Bueno, es esa la sanción que hay, ¿se entiende? Ir presionando para que de alguna forma se inscriba lo más rápido que se pueda, pero no pasa ninguna otra cosa. ¿Mm? Bueno, por eso es muy importante este artículo 12. ¿Mm? Bueno, ¿por qué? Porque este se lo tienen que aprender muy bien, sobre todo para cuando empezamos a ver el tema del órgano de administración, porque acá es donde podemos tener el inscripto, el no inscripto y el de hecho, el que está actuando sin ningún papel y actúa como administrador. ¿Sí? Bueno, ante ese no tenemos mucho, pero los otros dos eh, siguen obligando a la sociedad a menos que la sociedad se encargue de tener sus papeles al día. ¿Sí? ¿Estamos? Y por eso es tan importante esta cuestión. Y salvo en el caso de las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. ¿M? ¿Por qué? Porque es muy difícil que un tercero pueda conocer, ¿sí? A ver, lo vamos a poner de esta forma. Se cambió el administrador en una sociedad colectiva. Es fácil que un tercero conozca una modificación de ese tenor de una sociedad colectiva que de una sociedad anónima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad colectiva se supone que es una empresa más chica, que está administrada por los mismos socios, que los mismos socios son los que están ahí, o sea, hay como una cercanía, ¿sí? Que hace que vos puedas tener como conocimiento de esa modificación que se hizo al acto constitutivo o al estatuto, que entonces vos puedas alegar que estaba este fulano ejerciendo esa atribución. En una sociedad de responsabilidad limitada, en una sociedad anónima, es muy difícil que vos te enteres de eso, pero muy, muy difícil, ¿sí? Porque normalmente los administradores son terceros, porque o sea, porque no te vas a lograr enterar de eso, ¿sí? Por eso no se aplica esto de que eh, los terceros puedan alegar esas modificaciones no inscriptas en contra de la sociedad o los socios, ¿sí? Porque va a ser muy, muy difícil que vos lo puedas conocer, ¿sí? ¿Estamos? No, en el poder alegar, que los terceros puedan alegarlas a esas modificaciones no inscriptas contra la sociedad y los socios.
No, si no le inscribió, no la va a conocer. Por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Ahora, si al tercero le notifican, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si al tercero la misma sociedad le notifica de esa modificación no inscripta, pero de una manera fehaciente, bueno, esto quedó sin. Pero me explico qué es lo que está regulando el artículo. El artículo está regulando de qué manera vos podés tener conocimiento de una modificación no inscripta del acto constitutivo. ¿Mm? Es mucho más simple o mucho más frecuente en una sociedad colectiva que vos sepas todos los pormenores de lo que pasa en la sociedad que en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y por último, y con esto terminamos y ya nos vamos, en el artículo 13 están previstas las estipulaciones nulas. ¿Mm? Bueno, ¿qué son estas estipulaciones nulas? Bueno, se acuerdan que en el inciso 7 del 11 teníamos que prever las reglas para participar de las ganancias y soportar las pérdidas. Bueno, todo el artículo 13, ¿sí? Son estipulaciones que son completamente abusivas. ¿Mm? Y que por lo tanto, por más que estén escritas, se las tiene por no escritas. ¿Y por qué afectan a este inciso 7? Porque fíjense lo que dice. Que alguno o alguno de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o sean liberados de contribuir a las pérdidas. Bueno, que al socio o socio capitalista se le restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancia. Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales. Que la totalidad de las ganancias y aún de las prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio o socios sobrevivientes. Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que sea aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva. Bueno, salvo el inciso 5, todas las otras es asegurarle al socio que no va a asumir el riesgo empresario. ¿Sí? O sea, estamos evitando el alia negocial de esa manera. El alia negocial. Y en el último punto, estamos pretasando cuánto nos cuesta liberarnos de un socio o de una socia, depende, ¿sí? Y es complicado, digamos, ese tema porque imagínense en una gran sociedad anónima que se pueda determinar por cuánto podemos comprar la parte del otro socio. A ver, como dice el artículo, ¿no? Que sea parte notablemente del valor real, o sea, no es que no podamos saber cuánto sale la parte del socio en cada momento, sino que la prefijemos de antemano, ¿sí? Y que entonces eso afecte completamente, ¿qué cosa? El tema eh, del funcionamiento societario libre, ¿sí? Porque eso va a implicar negociaciones o extorsiones de un lado para el otro. ¿Mm? Bueno. Es el riesgo empresario, es el alia del negocio. ¿Sí? Bueno, dejamos ahí, seguirán la clase que viene con los puntos que siguen. ¿Sí? Bueno, nos vemos chicos.